¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogo. En nuestro espacio de hoy tomaremos el pulso de la economía de China y también haremos un análisis sobre la actualidad y el futuro del bloque BRICS. Y para esto tenemos como invitado al famoso economista china, el señor Wu Xiaoqiu, vicepresidente de la Universidad Renmin de China. Bienvenido a Diálogo, rector Wu. Encantado. Sabemos que hace 10 años el concepto de los países del BRICS empezó a pasar paulatinamente de algo meramente económico al actual mecanismo de cooperación. Durante la última década, dicho mecanismo ha venido aumentando su influencia a nivel internacional. ¿Cómo valora usted el desarrollo del BRICS en los pasados 10 años y qué aspectos más importantes le gustaría destacar en especial? El BRICS estaba formado al principio por 4 países que posteriormente pasaron a ser 5. El concepto de BRICS fue planteado por los economistas en base a su potencial de crecimiento, las perspectivas de cara al futuro y los problemas comunes de las economías concernientes en aquel entonces. Además, ellos confiaban en que el BRICS sería la fuente de nueva dinámica del crecimiento de la economía global en el futuro. Con el estallido de la crisis financiera internacional en 2008, las economías desarrolladas, es decir, el G7, sufrieron cierta recesión, mientras que los 5 países del BRICS mostraban, al contrario, un creciente ímpetu de desarrollo. Los países del BRICS proceden de varios continentes salvo Europa. Por eso, en un contexto de alternancia entre las fuerzas convencionales y las emergentes, el BRICS representó una nueva fuerza económica que se alzaba sobre la base de sus características económicas comunes. Cabe decir que a lo largo de la última década han surgido cambios entre los países integrantes del BRICS. Lo que podemos ver con claridad es que entre estos 5 países, China ha mantenido un notorio ímpetu, tanto en el tamaño, perspectiva y cambio de modalidad estructural de su economía, como en su contribución a la economía mundial. Pese a que algunos países del BRICS han experimentado altibajos a corto plazo, sí que han logrado notables éxitos en la cooperación económica entre ellos. Indudablemente, a medida que surgen diferentes problemas a nivel mundial, el BRICS pasa de ser una organización de cooperación interestatal unida por similares objetivos, medidas aplicadas y lazos económicos, a una nueva forma de cooperación con funciones cada vez más poderosas. Además de las funciones de carácter económico, diplomático y político, también se han dotado de otras nuevas, como la coordinación y cooperación en asuntos internacionales. El BRICS se ha convertido en una importante plataforma de cooperación entre países con contenidos relevantes. En los últimos años han surgido opiniones divergentes en torno a la situación de los países del BRICS. Algunos dicen que su crecimiento económico ha ido decreciendo en los últimos años, incluyendo a China, cuyo crecimiento se está ralentizando, y algunos países incluso han registrado un crecimiento negativo. De allí que haya nacido la preocupación con respecto al desvanecimiento del impulso de BRICS. ¿Qué opina usted sobre la perspectiva de desarrollo de BRICS? ¿Se siente optimista? Creo que existen distintas perspectivas de desarrollo de las economías del BRICS, dependiendo de las reformas, la estabilidad política y social, la solvencia de los recursos y la fortaleza de estrategias de desarrollo de cada país. Creo que estos son factores relevantes que condicionarán el desarrollo de las economías del BRICS. Brasil gozaba de una poderosa tendencia de crecimiento,
abundantes recursos, gran población y una magnitud y estructura económica relativamente fuertes. Sin embargo, ahora Brasil está atravesando un periodo de cierta inestabilidad social y política, lo cual ha acarreado algunos altibajos en su economía. Sudáfrica, como el país con mayor fuerza de desarrollo del continente africano, cuenta con una excelente base. Sin embargo, afronta también ciertos problemas de desarrollo económico, de los cuales las perspectivas sobre su estabilidad y la fuente de propulsión motriz de su economía son los principales. A su vez, Rusia está atravesando un proceso relativamente largo para encontrar nuevas energías motrices que impulsen su crecimiento económico, a lo que se suman las tensiones externas que afectan también a su economía. En estas circunstancias, China e India son probablemente los más estables. Si de verdad existe una caída en la fuerza del BRICS, al menos no es el caso de China. E incluso no creo que sea del todo el caso de la India. En los últimos años, la magnitud de la economía china está aumentando sin cesar. Ya ha alcanzado actualmente los 11 billones de dólares aproximadamente. Se trata de una cifra ingente. Además, esta sigue manteniendo un crecimiento anual del 6,5%. Esta cifra no provoca la misma impresión que el 8 y 9% de hace 10 años, pues en aquel entonces la economía china tenía un tamaño mucho más reducido, más o menos de 3 o 4 billones de dólares. No obstante, China ha mantenido una tasa estable de contribución al crecimiento de la economía mundial. En realidad, India tiene una estructura económica relativamente joven, con un evidente impulso de las altas tecnologías. Si a eso añadimos la importante población india, la dinámica de la economía india no se ha desvanecido tanto. De hecho, este fenómeno se debe por un lado a razones internas de cada país y por el otro al contexto económico mundial. En especial, hemos observado que la economía mundial padece de una regulación débil, un repunte de proteccionismo y retos sin precedentes para el libre comercio. ¿Qué cree usted que deben hacer los países de BRICS para fortalecer su cooperación interna en respuesta a un entorno exterior poco favorable? Efectivamente, las reglas comerciales, el sistema comercial y el orden económico vigentes durante tanto tiempo se enfrentan a desafíos debido a que unos países quieren hacer prevalecer sus propios intereses nacionales sobre otros países mediante el proteccionismo, el populismo o bien dando prioridad al producto nacional. En realidad, estas prácticas han dañado las reglas comerciales equitativas del mundo. El orden económico internacional se debe establecer, sin duda alguna, sobre la base del beneficio mutuo y comercial, y en aras de la igualdad. El mayor desafío que tenemos por delante es cómo construir nuevas reglas comerciales, un orden económico y normativas financieras globales en esta nueva era que sean compatibles con la actual estructura económica y con los objetivos de desarrollo. Creo que el BRICS puede hacer algún esfuerzo al respecto para construir unos criterios y unas reglas que reflejen tanto las reivindicaciones de economías emergentes como el comercio equitativo y la gobernanza económica global.
En realidad, es algo en lo que debemos reflexionar a fondo. Es evidente que el sistema del comercio mundial centrado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio ya estableció criterios relativamente justos en aquel entonces. Actualmente, debido a la masificación de las nuevas tecnologías, se han producido cambios de gran calado. Creo que dichos cambios deben quedar reflejados en las nuevas normas comerciales globales. En efecto, tal como ha señalado usted, el BRICS debe reflexionar sobre cómo obtener más presencia en los foros multilaterales, incluyendo la elaboración de reglas internacionales. Para alcanzar ese objetivo, el BRICS debe trabajar más estrechamente con los países emergentes y los que están en vías de desarrollo. ¿Qué opina de la cooperación entre el BRICS con otros países en desarrollo en la actualidad? ¿Y qué propuestas tiene para profundizar en ella? En línea con lo que comentábamos anteriormente, el BRICS, en cierto grado, es un concepto histórico, ya que hace 10 años los 5 miembros ya tenían estructuras, reivindicaciones, reformas y cambios de modalidades muy parecidos en sus respectivas economías, mientras que las economías desarrolladas occidentales registraban una recesión. El BRICS se gestó y nació en esas circunstancias, pero analizando las características económicas, estoy seguro de que en el futuro surgirán otros países con particularidades semejantes a la de los miembros del BRICS en aquel entonces. Es decir, países con un tamaño económico considerable, potencial de crecimiento, creciente influencia sobre la economía mundial y una estructura relativamente joven. En ese sentido, en mi opinión, un concepto dinámico del BRICS contribuirá probablemente a mantener su vitalidad, mientras que un modelo demasiado cerrado difícilmente le dará vigor. Por ejemplo, el G7, un grupo de países desarrollados de Occidente que ha existido durante varias décadas, ha mantenido un carácter relativamente cerrado durante todos estos años. En cierto sentido, ellos se consideran importantes, mientras que, evidentemente, su influencia sobre la economía internacional es cada vez menor. Desde el punto de vista actual, cualquier tema mundial, tanto económico como político, difícilmente se puede abordar de forma satisfactoria sin la participación de China. Claro que no estoy diciendo que China pretenda algo. Lo que quiero decir es que manteniendo una mente abierta se puede inyectar renovada vitalidad en el grupo o la plataforma de cooperación interestatal. Lo llamemos como lo llamemos. Creo que es una labor aún más interesante. Este mayo, la Agencia Internacional de Calificación Moody's rebajó la nota de los emisores en moneda local y divisas de largo plazo de China de A3 a A1, lo cual transformó las perspectivas negativas en estables. La agencia calificadora atribuyó la decisión a las expectativas de un mayor apalancamiento de la economía amplia de China en los próximos años, de que el programa de reforma planeado probablemente se desacelere pero no prevenga el incremento del apalancamiento, y de que el estímulo político sostenido causará un incremento en la deuda. Ese mismo día, el Ministerio de Hacienda de China desestimó esta decisión. Señaló que la rebaja propuesta se basaba en el enfoque de la calificación procíclica, algo que consideró como inapropiado.
La economía de China tuvo un fuerte arranque en los primeros meses de 2017. El PIB del país creció un 6,9% en el primer trimestre, lo que lo situó por encima de la meta del 6,5% establecida para todo el año y del 6,8% del cuarto trimestre de 2016. El ministerio señaló que el buen comportamiento de la economía china es resultado de la actual reforma estructural enfocada en la oferta, y agregó que se espera que dicha economía mantenga un crecimiento estable y relativamente rápido gracias a la profundización de las reformas en las empresas estatales, el sector financiero, los impuestos, la fijación de precios y la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Qué opinan sobre esa decisión de revisar a la baja la calificación de las deudas chinas y los supuestos impactos negativos sobre nuestra economía? Creo que es necesario analizar desde dos perspectivas las calificaciones otorgadas por las agencias crediticias internacionales sobre la deuda soberana y los bonos del Estado de un país. Por un lado, las hemos de tratar con normalidad y tranquilidad, porque nos conocemos mucho mejor a nosotros mismos. Creo que es más importante hacer bien nuestro trabajo interno que prestar excesiva atención a las valoraciones externas. Por otro lado, debemos analizar los argumentos de esas calificadoras. Las tres agencias calificadoras internacionales, incluyendo a Moody's, tienen sus respectivos criterios, fuentes de datos y juicios. Si éstas se concentran en la magnitud de la deuda y la tasa de deuda de China, probablemente puedan llegar a tales conclusiones. Pero lo que sucede es que hay muchos otros factores positivos de la economía china que deben tenerse en cuenta. Especialmente hemos de ser conscientes de que China sí se encuentra frente a algunas dificultades durante el periodo de cambio de modalidad de su economía, pero son dificultades a corto plazo. Las agencias calificadoras deben prestar más atención a la tendencia a largo plazo en vez de revisar a la baja la calificación de las deudas soberanas solamente en base a ciertas dificultades a corto plazo durante el periodo de cambios estructurales. En este sentido, la decisión de Moody's no es muy objetiva. A mi juicio, las deudas soberanas chinas se encuentran en niveles muy seguros y no se enfrentan a ningún problema. Si yo fuese un inversor, no me parecería para nada arriesgado comprar deuda pública o bonos gubernamentales chinos, sobre todo los bonos del gobierno central. Reconocemos la existencia de ciertos problemas estructurales, pero al fin y al cabo, esa revisión a la baja de la calificación de la deuda soberana china nos ha recordado que debemos prestar atención a la tasa de apalancamiento y el riesgo que conlleva. A veces, la revisión a la baja de la calificación de la deuda no es necesariamente mala noticia, sino una advertencia. Por tanto, debemos tratar correctamente las decisiones de esas agencias calificadoras de mejorar o empeorar nuestras calificaciones. Si la revisión se hace al alza, no podemos ser demasiado optimistas y aumentar a ciegas la magnitud de las deudas. Si se hace a la baja, no hemos de refutar necesariamente la decisión, sino tomarla como una advertencia para controlar el riesgo. Lo debemos analizar con una actitud científica. Tiene razón. Entonces, ¿cree que el crecimiento de la economía china ha entrado en la parte horizontal de la L o todavía hay espacio para seguir bajando? Ante todo, no creo ni espero que la economía china entre en una senda en forma de V o U. La senda en forma de U, que se basa en la forma de L, significa que la economía volverá a crecer a pasos agigantados en unos 3 o 5 años.
No creo que la economía china tenga bases para hacerlo, ni considero necesario llevar a la economía china a una senda en forma de U. La máxima prioridad de la economía china consiste en llevar a buen puerto los reajustes estructurales y abandonar definitivamente los anticuados modelos de crecimiento extensivo, dependencia del exterior y expansión a ciegas. Ese modelo supone una carga insostenible para nuestros recursos naturales y medio ambiente. Tampoco necesitamos ese tipo de crecimiento porque no aportó una mejora real del bienestar de la gente. Creo que no necesitamos ese modelo de desarrollo desde el punto de vista tanto objetivo como subjetivo, y que la economía china ha entrado efectivamente en una senda de L. A mi juicio, el ritmo de crecimiento del 6,5% se mantendrá varios años. De hecho, a nivel mundial, no muchos países son capaces de mantener muchos años un crecimiento del 6,5%. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un ritmo del 9% o incluso de 2 dígitos, pero debemos abandonar definitivamente esa visión de desarrollo. En el pasado, debido a las bases precarias de la economía china, el crecimiento fue la tarea más apremiante. Aunque sigue siéndolo hoy en día, debemos hacerlo con base al aumento del nivel de bienestar de los chinos en vez de buscar solamente el crecimiento del Producto Interior Bruto y de los ingresos fiscales. Es verdad, el gobierno chino ha tomado la iniciativa de revisar a la baja el objetivo de crecimiento económico en pos de los reajustes estructurales. A sus ojos, China ha cumplido con su expectativa en materia de reajustes estructurales y reforma por el lado de la oferta de la economía. Ya llevamos 2 años de reforma por el lado de la oferta, logrando varios avances. La esencia de esta reforma consiste en los reajustes estructurales, un cambio paulatino de las industrias que ocasionan serios daños al medio ambiente e ingentes consumos de recursos naturales y un aumento del nivel tecnológico de la industria, promoviendo la transformación de nuevas tecnologías en nuevas industrias. Creo que elevar el nivel tecnológico y el valor agregado de la economía y reducir la dependencia de los recursos naturales forman parte relevante de la reforma por el lado de la oferta. Evidentemente, todavía nos queda cierto camino para alcanzar nuestro objetivo ideal. Es necesario bajar el ritmo del crecimiento en pos de este cambio de modalidad. Así que nos encontramos frente a bastantes dificultades para poder mantener un crecimiento rápido por un lado y llevar a cabo una reestructuración tan compleja e importante de la economía por el otro. El cambio de modalidad económica supone varios retos, entre ellos aumento del desempleo, un descenso en la creación de empleos a corto plazo, la disminución también a corto plazo del crecimiento económico y la reducción del crecimiento de ingresos fiscales, y otros problemas por el estilo. Ya constatamos que de un tiempo a esta parte, el noreste de China ha pasado por considerables dificultades, pero las dificultades nos han aportado oportunidades extraordinarias que nos hacen renacer como un fénix de nuestras propias cenizas. Este renacer no implica recorrer el obsoleto camino de industrialización que ya demostró ser insostenible, sino buscar nuevos focos de crecimiento. En este proceso, mantener una mentalidad abierta es algo fundamental. Por ello, creo que es imprescindible crear un ambiente que motive a la gente inteligente, capaz y creativa a hacer cosas en un momento en el que China se halla en este periodo de cambios estructurales. Los éxitos no llegan si esperamos de brazos cruzados. Por ese motivo, creo que nuestra sociedad debe crear un entorno destinado a mantener una mentalidad abierta entre la gente y darles un impulso para que avancen hacia un objetivo bien nítido. También prestamos suma atención al tema del tipo de cambio del yuan, especialmente desde 2015, cuando se inició la reforma del tipo de cambio. La moneda china ha entrado en una senda descendente, pero desde principios de 2017 esta tendencia se ha ido suavizando en cierto grado y especialmente en los últimos meses se ha vuelto a revaluar. ¿Cómo visualiza usted la tendencia del yuan en 2017 y en el futuro?
También hemos tomado nota de que algunas opiniones desde el extranjero apuntan a que la devaluación del yuan es el resultado de una manipulación encaminada a fomentar las exportaciones chinas. ¿Qué opina al respecto? A partir del arranque de la reforma del tipo de cambio del renminbi, su tendencia ha sido, en años anteriores, siempre hacia la reevaluación, pasando de $1 por 8 yuanes y poco a $1 por 6,2 yuanes, en un proceso de reevaluación constante. Pero en los pasados meses se han registrado altibajos de grandes márgenes y a corto plazo, o dicho de otra manera, devaluaciones. Yo pienso que es algo normal. Sobre todo, la tendencia y la perspectiva de devaluación del renminbi surgidas en el último año son un fenómeno recurrente e inevitable. Espero que se dejen de propagar las supuestas teorías de conspiración que piensan que China está manipulando su moneda con designios inconfesables. Francamente, China no tiene el menor interés por manipular el tiempo de cambio de su moneda. ¿Qué efectos podemos lograr con la manipulación de tan baja intensidad? Salvaguardar la estabilidad de la credibilidad a largo plazo del renminbi y la seguridad financiera de China sí son responsabilidades de nuestro Estado. En este marco, las intervenciones necesarias que ejerce el Estado sobre el mercado financiero constituyen prácticas generales entre todos los países del mundo sin excepciones. Por eso hay que dejar de equiparar estos altibajos a corto plazo con manipulaciones. La futura tendencia del renminbi está estrechamente vinculada a su internacionalización. Antes que nada, hemos de colocar en una posición trascendental la seguridad y estabilidad de la credibilidad del renminbi a largo plazo. Estas son las piedras angulares de la internacionalización del sistema financiero chino y del esfuerzo de China por convertirse en un centro financiero mundial, de la modernización del sistema financiero chino e incluso de la modernización de nuestro país. Creo firmemente en la necesidad de garantizar la solidez de la credibilidad del renminbi a largo plazo, aunque el crecimiento económico se haya visto afectado e incluso ralentizado. También es necesario que adoptemos políticas tácticas apropiadas. Sinceramente, a nivel técnico, el renminbi sí que se enfrenta a una presión de devaluación debido al volumen tremendo de agregado monetario emitido en China. 160 billones de yuanes equivalen a 23 o 24 billones de dólares. El Producto Interior Bruto chino es de 74 billones de yuanes, equivalente a 11 billones de dólares, mientras que el PIB estadounidense es de 17 billones de dólares y su M2 equivale solamente a 90 billones de yuanes. Lo que quiero poner de manifiesto es que habiendo una cantidad tan grande de moneda china en este embalse, todas las monedas que entran en este espacio finalmente fluyen hacia distintas direcciones: al mercado bursátil, al de capitales, al inmobiliario o al de divisas. Por eso hay que buscar formas de facilitar un movimiento razonable de tanta agua en el embalse y también para tratar de extraer agua desde el curso superior. Con eso me refiero a las políticas de retirada y las funciones de reducir deudas por parte del Banco Central. Esto es algo que no es tan fácil de materializar. En consecuencia, debemos poner empeño en canalizar de forma razonable el movimiento del agua, para que no todas las monedas fluyan hacia el mercado de tipo de cambio del renminbi, situación que provocará una enorme presión de devaluación. Asimismo, también tenemos que sacar cierta cantidad de monedas antes de que lleguen al embalse para aliviar la presión, de modo que podamos mantener unas buenas perspectivas hacia el renminbi de cara al futuro. Por este motivo, en términos generales, no creo que las perspectivas hacia el renminbi sean poco optimistas, pero la existencia de cierta presión de devaluación también es algo normal.
Bien, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.